y su aplicación en sede judicial. Listo, listo, muchísimas gracias. Tenerlos a ustedes presentes en esta importante charla del primer Congreso de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica. Nos acompaña el licenciado William Méndez Garita, quien es abogado, politólogo y periodista, y nos trae un interesante tema. ¿Puede la inteligencia artificial acabar con la carrera de los jueces y el trabajo de ellos? Don William, esta es su casa. Gracias, compañero del Colegio de Periodistas, Emanuel Miranda. Gracias a la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica por invitarme a dar esta charla que le ha sido el tema asignado al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Y es un tema tremendamente fuerte, interesante, moderno, actual. Y parte de las discusiones sobre ello eh, fueron, como decir, profundas en el seno del Consejo Superior del Poder Judicial en el tiempo que me tocó estar como miembro de este órgano del Poder Judicial. Y entonces tenemos aquí varias variables, un conjunto de variables que entrelazar. Primero, el tema de inteligencia artificial y después la aplicación en el Poder Judicial de la inteligencia judicial. Ese es un campo específico, pero también tenemos la gran pregunta que se está haciendo en el mundo de las leyes, y es si la inteligencia artificial puede llegar a sustituir a un juez o a una jueza, o a un órgano no unipersonal, sino un grupo colegiado de 3 o más miembros. En el caso de Costa Rica, un tribunal y también, por ejemplo, los magistrados de las diferentes salas del Poder Judicial. O hasta inclusive, no es parte de este tema, pero recuerden que también tenemos eh, jueces de muy alto nivel que son magistrados de un órgano electoral. Entonces, como el tema de la inteligencia artificial es tan reciente, eh, estamos explorando todavía posibilidades de respuestas. Y entonces tenemos que entender que lo que vamos a hablar en los próximos minutos es un conjunto de posibilidades, algunas de ellas con asidero, con asiento, en hechos eh, que están, digamos, de una u otra manera justificados y que hay cómo mostrarlos a la ciudadanía para que ésta pueda confiar en que lo que le estamos diciendo no es producto de la inteligencia artificial, sino que realmente eh, está disponible para confrontarlo como si fuera un documento. Pero en otros casos estamos en áreas exploratorias de posibilidades de respuestas. Entonces,
entendamos que cuando hablamos de inteligencia artificial y su aplicación, es lo que ya tenemos y las cosas que creemos que puedan llegar a ocurrir. Vamos a pasar a la primera filmina. Preguntas claves en este proceso de la herramienta de inteligencia artificial y el poder judicial, los jueces y los abogados y abogadas. La primera, ¿puede un juez usar inteligencia artificial? Estamos abriendo nuestra perspectiva sobre su aplicación. ¿Pueden los auxiliares judiciales, es decir, todo el equipo que trabaja con la justicia, utilizar la inteligencia artificial? Y aquí no solamente estamos hablando de los que están en un despacho judicial, sino que estamos hablando de toda la estructura auxiliar de la justicia. ¿Puede un abogado litigante, utilizar la inteligencia artificial? ¿Puede la Administración de Justicia utilizar inteligencia artificial? Y aquí la pregunta es, ¿cuál es el límite para la Administración de Justicia para utilizar la inteligencia artificial? ¿Puede un ciudadano, usted, yo, cualquier otra persona, utilizar la inteligencia artificial con propósitos judiciales? ¿Puede la inteligencia artificial coadyuvar con el acceso a la justicia? ¿Puede la inteligencia artificial sustituir a un juez? Estas son las preguntas que vamos a tratar de responder en los siguientes minutos. Vamos a la parte, digamos, de carácter teórico. ¿Qué es la inteligencia artificial hoy en día y qué puede ser en el mañana cercano? Como les decía unos segundos atrás, nosotros contamos con una definición y una materialización de inteligencia artificial al día de hoy, pero hoy no es el primer día, ya hay todo un camino recorrido. Entonces, nos vamos a ubicar en el tiempo, en el presente, pero también tenemos que pensar que hacia futuro, las proyecciones de los cambios de la inteligencia artificial pueden ponernos en un plano muy distinto, muy diferente y poco conocido si lo comparamos con la actualidad en la que vivimos. La inteligencia artificial, por definición, es la habilidad de una máquina, una computadora, un sistema de computadoras, una base de datos, un centro de datos, de presentar las mismas capacidades que los seres humanos tenemos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear. Entonces, vean que la primera diferencia o la palabra clave aquí, el hecho generador, el que tenemos que ponerle atención es la capacidad de, en ciertas circunstancias, parecerse a un ser humano. No ser, parecerse. Estamos hablando de razonamiento, de lógica, de aprendizaje, de creatividad, de planeamiento. No estamos hablando de el factor humano, del sentimiento, los cuales también, hipotéticamente, como posibilidad, podrían llegar a emularse, pero no ser iguales a los seres humanos. La inteligencia artificial permite que los sistemas tecnológicos perciban su entorno, y en eso queremos ser empáticos, se relacionen con él, resuelvan problemas y actúen con un fin específico. La máquina recibe datos ya preparados o recopilados a través de sus propios sensores. Por ejemplo, una cámara los procesa y responde a ellos. O en otros casos, los seres humanos vamos proporcionando los datos a las máquinas para que estos sean clasificados y sean utilizados por los sistemas que perciben el entorno y los agregan a los demás datos que ya tienen. Y los sistemas de inteligencia artificial son capaces de adaptar un comportamiento en cierta medida, analizar los efectos, acciones previas y de trabajar de manera autónoma. Eso quiere decir que en cierta manera ya los sistemas de inteligencia artificial no van a requerir o eventualmente no podrían, no necesariamente tendrían esa necesidad de trabajar en forma autónoma, en forma dependiente de la intervención humana, sino que lo pueden hacer por sí mismos. Entonces, pueden adaptarse. Y esta es una de las variables que generan una gran expectativa en un sentido positivo, pero también una gran preocupación. Y ahorita, más adelante, vamos a encontrar por qué es que la inteligencia artificial nos tiene que preocupar
nos tiene que alegrar también por el avance que puede representar para la humanidad y para muchos aspectos como la medicina, el desarrollo tecnológico, el planeamiento, la organización de las actividades cotidianas y actividades más complejas que ahora lo hacemos casi que de una forma muy rudimentaria en comparación con la inteligencia artificial, pero también tiene su parte negativa. Y un poco en el análisis que estamos haciendo de cómo se aplica a la sede judicial y cómo se aplica a los jueces y cómo se aplica a los abogados y abogadas, es donde tenemos que empezar a ver si lo que nos está proponiendo como un gran avance en algunas áreas, no necesariamente en este campo se van a ver plenamente reflejados. En unas partes podríamos aceptarlas, pero en otras tenemos que detenernos a ver las consecuencias que pueden derivar. Hay tres niveles para el carácter informativo de la inteligencia artificial. El primero, el más conocido, digamos, es la categoría básica, por sus siglas ANI, Artificial Narrow Intelligence. ¿Y cómo lo reconocemos? Bueno, es un poco la tarea, el trabajo repetitivo de un rango predeterminado por sus creadores. Los sistemas ANI generalmente se entrenan utilizando un gran conjunto de datos, por ejemplo, la Internet. Pueden tomar decisiones o realizar acciones basadas en este entrenamiento. Aquí yo pongo el ejemplo, las redes sociales precisamente están utilizando parte de esta inteligencia artificial para pronosticar, si se puede decir la palabra, pero en cierta manera es para jugar con las probabilidades de cómo nos comportamos ante ciertos estímulos a partir de la información que nosotros mismos hemos ido entregando voluntariamente, porque no es forzado, a las redes sociales. La inteligencia artificial ANI puede igualar o superar la inteligencia y eficiencia humana, pero solo en áreas muy específicas en las que opera, y no son muchas áreas en las que opera en la actualidad, es muy limitado. Un ejemplo, por ejemplo, los programas de ajedrez. Ya conocíamos en el pasado las competencias entre seres humanos y máquinas. Son capaces de vencer al campeón mundial en esta disciplina. En algunos sistemas muy sofisticados, como los autos, pueden utilizar un vehículo autónomo que se ha estado viendo. Existe el conocido chat GPT, que son formas de operar con un rango predeterminado por sus programadores y en estos momentos no pueden tomar decisiones por cuenta propia. Hay una segunda categoría, Artificial General Intelligence, se alcanza cuando una máquina adquiere capacidades cognitivas a nivel humano. Y ya que estamos hablando de capacidad cognitiva, es conocimiento. Cuando puede realizar tareas intelectuales que una persona realiza regularmente. Este sistema de inteligencia compite con el ser humano, en cierta manera compite. Vamos también a ser precavidos en utilizar la palabra competencia. Profundiza, riesgos para la sociedad y la humanidad. Así se advierte en una carta abierta que ha sido firmada por varios de esas personalidades que están en la punta de lanza del desarrollo tecnológico, como los dueños de Tesla, SpaceX, Twitter, Elon Musk, entre otros. Y tenemos la superintelligence artificial, que es la preocupación de los científicos e informáticos, porque teóricamente alcanzamos un nivel no solamente complejo, sino que tal vez a perspectiva, la etapa más alta de inteligencia sintética que supera las capacidades humanas que tenemos la mayor parte de las personas. Y no solo la supera las ordinarias, sino que también a las más extraordinarias personas. La teoría es que cuando una máquina logre tener una inteligencia de este tipo que supere a la humana, no que esté a la par, sino que la supere, su capacidad de multiplicarse es infinita, es exponencial. A través de su propio aprendizaje, que es autónomo, y en realidad es donde nosotros entramos a un debate filosófico, ético, científico, sobre si debemos de dar ese paso
porque es donde estamos hablando de que puede tener hasta niveles emocionales. Entonces, este es un tema de profundo análisis, de profunda reflexión y de profunda discusión mundial. ¿Qué dice la CEPAL sobre la inteligencia artificial y sus posibles usos? Dice, la inteligencia artificial puede contribuir enormemente a la transformación de los modelos de desarrollo en América Latina y el Caribe para hacerlos más productivos, inclusivos y sostenibles. Pero para aprovechar sus oportunidades y minimizar sus potenciales amenazas, se requiere reflexión, visión estratégica, regulación y coordinación regional y multilateral. Esto aparece en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, desarrollado por la CEPAL. Permítame, voy a tomar un poquito de agua. Debemos estar muy atentos, según dice este índice, a las cuestiones éticas respecto a la implementación y debemos profundizar sobre retos relacionados con la privacidad de los datos. Esta es la primera alerta que nos está haciendo, así como con los sesgos y discriminación en las decisiones basadas en algoritmos inteligentes. Entonces vean que no hemos pasado la etapa 2 y 3 y que ya la primera etapa de inteligencia artificial, que es en la que nos encontramos en estos momentos, nos da las alertas muy importantes sobre las que tenemos que reflexionar. Privacidad de datos, sesgos y discriminación en toma de decisiones básicamente asumidas a partir de algoritmos inteligentes. Y bueno, voy a tratar de hacer un ejemplo de esto, porque puede ser utilizada la inteligencia artificial para mover voluntades de la sociedad a través de precisamente esos algoritmos. Y en la multiplicación de esos algoritmos podríamos también estar generando discriminación u otras dañinas conductas, ¿verdad? Como por ejemplo la estigmatización, el daño a grupos de personas por sus características. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió una declaración que nos señala lo siguiente: la inteligencia artificial debe tomar como base los derechos humanos. Tenemos derechos humanos tan importantes como por ejemplo la libertad de expresión, la libertad de movimiento, la no discriminación, el trato igualitario, etc. Dice también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas que la inteligencia artificial es un sistema que puede ser utilizado en la administración de justicia, por ejemplo, en materia penal, para predecir futuros comportamientos criminales. Ya se ha demostrado que apuntalan también a la discriminación y que debilitan los derechos, incluyendo la presunción de inocencia. Y es que, como decíamos antes, el mero algoritmo generado por un sistema artificial está dejando que la administración de justicia permite a la administración de justicia obtener algunos datos, pero no que estos datos puedan tener la variable que usualmente las personas tenemos, el administrador de justicia, el juez, puede ver en la relación de los hechos y también en la persona y sus circunstancias. Entonces, podemos predecir en materia penal cuáles son las áreas penales en donde tenemos comportamientos con mayor cantidad de repeticiones y algunos de los factores que rodean a ese comportamiento antisocial. Pero si nosotros nos dejamos llevar solamente por el dato y no estamos partiendo de que la persona puede ser inocente, podríamos estar llevando a sanciones penales a personas que tal vez no deberían de tener sanción penal. Y dice también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se debe prestar atención también en el uso de la inteligencia artificial en servicios públicos y privados donde existe un riesgo de aumento de abuso de poder o de intromisiones, sí, a la privacidad de una persona. En la justicia, la aplicación de la ley, en la cuestión de migración, en la protección social o en los servicios financieros. Y vean qué importante que señala en este documento la cuestión de las migraciones, porque puede estar asociado al odio a las personas migrantes,
Y si nosotros solamente nos dejamos llevar con las cifras y deshumanizamos las cifras y nos dejamos llevar por datos, entonces no estaríamos dándole el trato al ser humano como tal. Eh, y esos datos, como lo señalaba antes, podrían estar sesgados y podrían estar siendo violatorios de derechos de las personas. Y por último, también señala el alto comisionado de las Naciones Unidas que, que tratamos de responder en este documento, dice el alto comisionado, dónde deberían situarse los límites de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes. Es una de las cuestiones más acuciantes para la sociedad, para los gobiernos y para el sector privado. Y ahorita vamos a entrar precisamente a dónde están los límites de la inteligencia artificial. Y aquí hago la pregunta para todos, ¿a dónde debemos de poner esos límites? ¿Cuáles deben ser esos límites? ¿Quién debe poner esos límites? ¿Durante qué periodo deben estar esos límites? Son límites básicamente mecánicos en función de la producción de datos, en función de la toma de decisiones, o son límites que tienen que resolver aspectos de carácter ético, precisamente como lo señala el alto comisionado de las Naciones Unidas, en respeto y en procura de protección de los derechos humanos. La inteligencia artificial y la administración de justicia. Tenemos en la actualidad los sistemas expertos de jurídicos, así se le conocen, SEJ. Estos llamados sistemas basados en el conocimiento constituyen la principal aplicación de la inteligencia artificial al campo de derecho y son sistemas que ayudan a la toma de decisiones de las instancias judiciales. Es importante aclarar que los sistemas expertos jurídicos ayudan a resolver problemas muy específicos. Existen diferentes clases de problemas a resolver en las instancias judiciales. El ejercicio de la función judicial está vinculada con los procesos de pensamiento que realizan los impartidores de justicia para resolver los conflictos sometidos a su consideración, en los que convergen la ley, los hechos, las pruebas, criterios, jurisprudencia y otros. Las sentencias, por lo que se hace un apartado de considerados, son el reflejo como los jueces estructuran los insumos cognitivos que les fueron proporcionados durante el juicio para llegar a la conclusión, que finalmente los lleva a dictar una sentencia. En este sentido, las investigaciones en inteligencia artificial y de derecho se han dado a la tarea de diseñar proyectos de sistemas de computación que puedan simular los procesos de pensamiento de los jueces, con la finalidad de que estos puedan auxiliar al juzgador al momento de resolver, sin que ello implique la sustitución de la figura del impartidor de justicia. Un SEC, o sistema de expertos jurídicos, es un sistema computacional que puede planear posibles soluciones a determinados asuntos jurídicos aplicando el conocimiento experto en la materia, así como explicar sus razonamientos. En general, se ha pretendido establecer estas aplicaciones como herramientas de apoyo para los operadores de justicia con contextos tales como la asesoría o asistencia legal o la función jurisdiccional. Entonces, ya podemos ir contestando nuevas preguntas que habíamos hecho. Sí, en los tribunales de justicia, en los sistemas de justicia de los diferentes países ya existen sistemas expertos jurídicos funcionando. Y estos tienen características específicas. Es decir, no están funcionando en todas las áreas. Funcionan solo en algunas de las áreas que tiene la administración de justicia. En un documento que encontré preparando esta presentación, Francesco Contini, que es uno de los expertos en investigación en sistemas judiciales del Consejo Nacional de Investigaciones de Italia, él hace la pregunta, ¿un nuevo caballo de Troya que influye indebidamente en el Poder Judicial? Y responde, y hago casi que la cita textual, varias jurisdicciones, especialmente los Estados Unidos, adoptaron tecnología que recomienda cómo tomar decisiones sobre la prisión preventiva. Esas aplicaciones usan algoritmos para calcular los riesgos de reincidencia y puntúa, es decir, hacen un puntaje al acusado
según las probabilidades de que cometa un delito si queda en libertad. Vean qué complicado es, desde la perspectiva del derecho penal, que sea un algoritmo que calcule el riesgo de reincidencia de una persona. Porque, si bien es cierto, se basa en experiencias anteriores que han sido acumuladas y se introducen en un sistema informático, esa probabilidad de que una persona cometa un delito es tan cierta como puede ser mentira. Dice don Francesco lo siguiente: este tipo de puntuación deja al juez en una posición incómoda. Supongamos que hay una causa en la que el juez está dispuesto a dejar en libertad al acusado, en lugar de elegir la prisión preventiva. Pero el puntaje identifica un riesgo alto de reincidencia. El juez debe ir contra el cálculo que evalúa el riesgo hecho por el sistema por el logaritmo. ¿Y qué ocurre si el acusado es puesto en libertad y luego comete un delito? La refutación más común a este argumento hace un foco en que los sistemas solo aprovechan los datos disponibles. Se sostiene que los métodos científicos empleados calculan el riesgo de reincidencia de una forma que es mucho más decisiva y confiable que aquellos usados por los jueces individuales. Bueno, y entonces aquí entramos a, técnicamente, a una revisión de todo el concepto que tenemos de justicia, pero también del juez. Y la tradición del juez imparcial, objetivo, humano, es sustituida técnicamente por un algoritmo. Y si algo falla, ¿sería una culpa del algoritmo? Pregunto. ¿Sería una culpa del juez, del que cargó en la base de datos los datos y no son suficientes para una decisión acertada? ¿Quién asume la responsabilidad de lo que vaya a suceder? En la actualidad la asume el juez. ¿Ya? Entonces, este es un asunto que se vuelve crítico. Veamos en el caso de Costa Rica la aplicación en el Poder Judicial de la inteligencia artificial. Y aquí vamos a señalar dos noticias que la Oficina de Comunicación del Poder Judicial publicó en su sitio web. Dice: juzgados especializados de cobro de San José se preparan para trabajar con inteligencia artificial. La otra: Poder Judicial implementará inteligencia artificial para disminuir circulante en materia cobratoria. Y dice la misma información del Poder Judicial: la inteligencia artificial es la tipificación de los escritos que ingresan al despacho. Se incorporó al sistema informático desde hace 2 años. Esta herramienta es muy valiosa porque permite la selección por medio de sistemas de los escritos que ingresan al despacho y poder distribuirlo de conformidad con la nomenclatura. Esto ha permitido trabajar de una forma más ágil y rápida, permitiendo una celeridad procesal. Vean que aquí lo que hay es una mecanización de datos. Ingresa un formulario, el formulario es clasificado según una distribución previamente determinada, y al ingresar esos datos empieza a trasladar el circulante. Pero aquí intervienen varios procesos: uno, la parte humana, y dos, una parte, digamos, de formulario que debe ser llenado, a partir de la cual es donde entra la inteligencia artificial a funcionar. Entonces, todavía, al menos en el sistema de justicia costarricense, la inteligencia artificial no ha llegado a sufrir procesos de impartir justicia, sino que lo que está es en procesos de organización auxiliar de la justicia. ¿Puede un juez usar inteligencia artificial? Primero debe existir un manejo ético. Para ello nos remitimos a la Carta Europea sobre el Uso Ético de la Inteligencia Artificial en los sistemas judiciales y su entorno, que este es un documento disponible en las diferentes páginas que pueden ser vistas por las personas para obtenerlo. Y establece 5 principios que me parece importante para esta charla, esta conversación, hacer con ustedes. El primero, el principio de respeto a los derechos humanos. El segundo, principio de no discriminación. El tercero, principio de calidad y seguridad. El cuarto, el principio de transparencia, imparcialidad y equidad. Y el quinto, principio bajo control del usuario. Yo quiero nada más hacer una acotación con respecto al quinto, que me pareció no más importante que los otros, pero sí
bueno reseñar, y es que el quinto se entiende como el riesgo de una excesiva estandarización de las decisiones judiciales hasta el punto que los jueces sean empujados a un estándar mayoritario sin cuestionarse la idoneidad del mismo. Entonces vean lo grave de la inteligencia artificial, y se está haciendo la advertencia en este documento, en la Carta Europea sobre el uso ético de la inteligencia artificial, de que el principio bajo control del usuario quiere decir que, si bien es cierto, la información que la inteligencia artificial nos puede suministrar es importante, no puede sustituir la decisión judicial por una estandarización de la justicia, porque la justicia no es un asunto de estandarización. Así, esa es una discusión profunda en las escuelas de derecho, en la escuela de derecho penal y en la doctrina y en la teoría, así como en la jurisprudencia. ¿Pueden los auxiliares de justicia o auxiliares judiciales utilizar la inteligencia artificial? Como se ha visto a través de la presentación, en la judicatura costarricense se está empleando la inteligencia artificial como un auxiliar de la administración de justicia, pero no sustituye a la justicia en sí misma. Por lo tanto, sí, podría ser un instrumento, una herramienta de trabajo que pueda coadyuvar con la realización del espíritu de la justicia, pero no sustituir al juzgador. ¿Puede un abogado o una abogada utilizar inteligencia artificial? En el año 2018, un bufete de Estados Unidos utilizó la inteligencia artificial para analizar millones de documentos en un caso de un litigio de patentes. La inteligencia artificial identificó rápidamente los patrones y tendencias que los abogados podrían haber pasado por alto, lo que los llevó a que ganaran el caso. La empresa británica Do Not Pay, más bien, gracias por la corrección, ofrece un servicio legal en línea y un chatbot. El producto proporciona un servicio de abogado robot que utiliza inteligencia artificial para ayudar a las personas a luchar contra multas de estacionamientos y multas de tráfico. La inteligencia artificial analiza los datos legales y ayuda a esos usuarios a redactar cartas de apelación personalizadas y convincentes. Se han creado modelos predictivos para evaluar las posibilidades de éxito en un caso. Al analizar los datos históricos y patrones, pueden predecir cómo se desarrolla el caso y tomar decisiones informadas sobre cómo proceder. Entonces, en el caso de los abogados y las abogadas, existe la posibilidad, lo están haciendo en otros países, de que hagan uso de la inteligencia artificial para ayudarse o para ayudar o tener una ampliación de sus servicios profesionales. Pero los casos que hemos visto ocurren en unos lugares, como Estados Unidos o en Inglaterra, y en Costa Rica todavía muchas de las oficinas legales o abogados independientes, como trabajador independiente, no necesariamente están haciendo uso de la inteligencia artificial. Tendríamos que ver caso por caso y hacer un inventario de este tema. ¿Puede la Administración de Justicia utilizar inteligencia artificial? La respuesta es sí, ya lo hemos visto. Debe existir esa posibilidad a través de códigos y procedimientos claros. No es válido que se utilice la inteligencia artificial en la Administración de Justicia sin determinar los alcances de del uso de esta herramienta. Y para lo cual, evidentemente, todavía estamos en una etapa de prueba-error, y los códigos éticos y de procedimientos tienen que ir estandarizándose y haciéndose de conocimiento general. ¿Puede un ciudadano utilizar la inteligencia artificial con propósitos judiciales? Es claro que sí puede hacerlo, porque la inteligencia artificial está disponible, es abierta, no tiene límites, por lo cual su uso es indiscriminado y está fuera del control de la Administración de Justicia. Entonces, la Administración de Justicia no tiene en estos momentos cómo verificar si el ciudadano ha utilizado inteligencia artificial para la presentación de un escrito o ha sido una creación humana. ¿Debe tener algún tipo de regulación? Sí, evidentemente debe existir una regulación para evitar el fraude o la manipulación de información que aparente, como decíamos antes, ser información cierta sin serlo. Entonces, lamentablemente,
nos encontramos en un punto en el cual tenemos una gran un gran torrente de inteligencia artificial cayendo sobre nosotros y no tenemos todavía la capacidad de poder responder con normas apropiadas para regular la inteligencia artificial. Y en esto, quiero recordarles que se ha presentado a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para regular la inteligencia artificial que según nos contaron, me parece haber leído, y disculpa si no es cierto, pero me parece haber entendido que fue redactado el proyecto de ley también a partir de el uso de inteligencia artificial. Entonces, ciertamente todos estamos en una zona muy nueva, una zona de mucho riesgo, y tenemos que tener nuestras señales de advertencia del riesgo alertas. ¿Puede la inteligencia artificial coadyuvar con el acceso a la justicia? Los sistemas judiciales a nivel mundial utilizan la inteligencia artificial para analizar grandes cantidades de datos jurídicos con el objeto de ayudar a los abogados a identificar precedentes en la jurisprudencia, permitir al administrador simplificar los procesos judiciales y apoyar a los jueces a establecer predicciones sobre temas que incluyan la duración de sentencias y la puntuación de reincidencia. El surgimiento de la analítica de datos legales y de la justicia predictiva tiene implicaciones frente a los derechos humanos, puesto que la opacidad de los sistemas de inteligencia artificial puede ir en contra de los principios de justicia abierta y debido proceso y el Estado de Derecho. Vean qué importante esto último que les estamos diciendo. Es decir, tiene sus partes buenas, tiene sus partes que no deberíamos de permitir, y si las permitimos deben tener tremenda regulación, y sobre todo tenemos que evitar que la inteligencia artificial sea un peligro para el Estado de Derecho, pero también para los derechos humanos. Y esa es un poco la línea de los documentos que se han generado a nivel internacional, que hemos utilizado en esta presentación. Y llegando a la última de las preguntas que hicimos al principio, ¿puede la inteligencia artificial sustituir a un juez? Técnicamente sí podría, pero ya aquí asumo mi cuota, digamos, de pensamiento, pero no debería. No debería sustituir al juez. Preguntas por resolver: ¿quién asume la responsabilidad penal de la inteligencia artificial? Y tenemos derecho a un juez, tenemos derecho a un juez humano, sí lo tenemos, y así está el acceso a la justicia, es parte de los derechos humanos. Entonces, con esta última reflexión, agradezco la oportunidad a la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica el darnos este espacio para hablar un poco sobre un tema tan difícil, tan complejo como es la inteligencia artificial y sus implicaciones en la administración de justicia, la judicatura y el ejercicio de la abogacía. Y al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica por haberme dado la oportunidad o haberme asignado esta posibilidad de hablar sobre este tema tan novedoso y tan polémico.